¿Qué es la curva de Kelvin y por qué su tendencia es preocupante para la Tierra? En 1958, Charles Kelvin llegó a Hawái con un objetivo en mente: registrar la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre. Así fue entonces como inició uno de los gráficos más famosos del planeta. En 1958, Dave Kelvin dio inicio a las mediciones de CO2 en todo el mundo, en el observatorio de Mauna Loa en Hawái. Este hito es considerado el inicio de las investigaciones modernas sobre todo el cambio climático. Esto fue entonces un trabajo que realizó Dave Kelvin, en donde se propuso investigar los equilibrios entre el carbonato en las aguas superficiales, la piedra caliza y el dióxido de carbono. Para ello tuvo que construir un dispositivo de precisión para medir el CO2 extraído del aire y de esta manera también obtener muestras de agua acidificadas. En el año entonces de 1953, comenzó tomando muestras en Pasadena, California, donde Kelvin encontró significativas variaciones en la concentración de CO2, la que las atribuyó a las industrias de la zona. Para obtener muestras menos contaminadas, se fue a Big Sur, una zona poco poblada de California, en donde las montañas emergen abruptamente del Océano Pacífico. Los resultados, aún así, no le resultaron satisfactorios y se propuso lograr muchas más mediciones. Sin embargo, el monitoreo de CO2 atmosférico es ahora un hito histórico, ya que continúa utilizándose este invento de Charles David Kelvin. Kelvin convenció al Servicio Meteorológico de los Estados Unidos y al Instituto Scripps de Oceanografía de la UC de San Diego de crear un programa global para medir la concentración de CO2 en la atmósfera en lugares remotos del planeta como el Polo Sur y la isla de Hawái. El observatorio, de hecho, que está ubicado en Mauna Loa, es un lugar de muestreo de referencia para el CO2 en todo el planeta, ya que por su ubicación, las muestras de aire obtenidas no tienen la influencia de fuentes de contaminación o de vegetación local, lo que permite entonces obtener mediciones representativas de todo el planeta. En marzo de 1958, se comenzaron a registrar datos de CO2 en Mauna Loa, y en el primer día Kelvin detectó una concentración de CO2 atmosféricos de 313 partes por millón. Aquí descubrió entonces un patrón. La concentración de CO2 en Mauna Loa había aumentado una parte por millón en abril en 1958, hasta un máximo en el mes de mayo, cuando comenzó a disminuir hasta alcanzar un mínimo en octubre. Después de esto, la concentración de CO2 empezó entonces a aumentar por partes por millón nuevamente, y se repitió el mismo patrón estacional en 1959. Kelvin entonces había datado la variación estacional del CO2 en la atmósfera terrestre. Había entonces obtenido referencias del CO2, pero en 1959 la concentración promedio de CO2 había aumentado y aumentado aún más en 1960, por lo que esto motivó a Kelvin a anunciar su segundo descubrimiento, el aumento del CO2 atmosférico, debido a la combustión de combustibles fósiles por parte de la industria y de los cambios en el uso de la tierra. ¿Por qué entonces es importante este invento? ¿Qué es lo importante de la curva de Kelvin? Estos dos hallazgos significativos fueron lo que cimentaron el origen de lo que hoy globalmente conocemos como la curva de Kelvin. Lleva ya 65 años vigente y representa uno de los registros geofísicos más importantes jamás realizados. Desde entonces el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera ha sido implacable, lo que explica el aumento de la temperatura media global vinculando directamente con el uso cada vez mayor de combustibles fósiles. Y a día de hoy la ciencia no ha encontrado otro argumento tan contundente que explique el calentamiento global actualmente como la curva de Kelvin, ya que indica la concentración de dióxido de carbono mes a mes. Y la forma de serrucho de la curva de Kelvin marca la variación estacional del CO2. La curva ascendente indica que el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera no se detiene. Recordemos que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero de larga duración que calienta el planeta.
Y la ciencia ha determinado que el CO2 generado por la actividad humana ha aumentado 250 veces más rápido que el originado por fuentes naturales. Y este incremento de concentración de CO2 en la atmósfera está causando un aumento en las temperaturas medias globales, lo que conocemos como calentamiento global. Y este calentamiento a largo plazo del planeta es más veloz en los últimos 65 millones de años. Está provocando cambios en los patrones climáticos, incrementando los eventos meteorológicos extremos y a lo que denominamos directamente como el cambio climático. La velocidad de este cambio climático presiona a las especies al límite, obligándolas a adaptarse, migrar o morir. Lo que nos muestra esta curva, la curva de Kelvin, es en definitiva cuán amigable o respetuosos somos con el mundo que nos rodea. Cuando el hombre llegó a la Luna en 1969, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era de unas 324.6 partes por millón, y la temperatura media global en ese momento, en 1969, era de 11.1 grados Celsius. Cuando cayó el muro de Berlín, en 1989, era de 356 partes por millón, y la temperatura global en ese año era de 11.2 grados centígrados. Cuando surgió el COVID en 2019, la concentración de CO2 alcanzó los 411.7 partes por millón y la temperatura global alcanzó los 12 grados Celsius. Los datos de 2022 nos indican entonces 418.6 partes por millón de CO2 en toda la atmósfera, con 13.3 grados Celsius de temperatura de media global, por lo que se estima que para el 2050 pueda llegar a 450 partes por millón, y es muy probable que alcance las 500 partes por millón, es decir, los 3 grados Celsius más arriba del promedio, antes de este final de siglo.